Luis González, caso de que te diese la oportunidad para hacer un concierto tú en solitario, arropado por una buena banda de música, tú ahí en concierto, ¿en qué lugar, ya te digo del mundo, no de Valencia, de Hombre, España, dónde te gustaría hacer un gran concierto, tú en solitario con una buena banda de música detrás? hombre, sé que esa pregunta da lugar a que te pueda responder miles de sitios. Lo que pasa es que yo soy tan patriota de mi tierra que el primer lugar tiene que ser Valencia. Eso, la terreta va por delante. Y luego, pues, hombre, por supuesto también me encantaría en Portugal, ¿no? Porque mi novia es de allí y creo que también sería bonito. Luego, creo que, o sea, hay países de Latinoamérica que la verdad que de ahí me han venido un montón de seguidores. De México, de Chile, o sea, tengo un montón de gente que viene por ahí. Yo esto te diría que creo que en esos países valoran más la música de cantautor que aquí en España. Y yo creo que si tuviera la oportunidad de poder ir allí a agradecérselo de esa forma, para mí sería un placer. O sea, que encima sería un agradecimiento a esa gente que te ha recibido perfectamente bien, ¿no? ¿Has tocado ya algunas tierras de Latinoamérica? No, yo no he Cantando. salido, lo único que he salido de España ha sido Portugal, o sea que no, no he tenido el placer, pero hablo de forma online por redes sociales, como yo controlo muchas estadísticas, sobre todo de YouTube, también de Instagram y tal, bueno, hay gente que se sabe, ¿no? Porque ellos mismos ya te lo dicen, hola, yo te escucho desde México y tal, y a lo mejor sí que, Qué bonito, a mí me qué gusta dar bonito, feedback qué y bonito. la gente que me habla, pues respondes y tal, o sea, hay gente que lo sé porque ellos propios me lo han contado, pero luego es que hay otros que miran las estadísticas y dices, guau, pues, a ver, lógicamente es España, ¿no? El país donde más me oyen, pero hay, ya te digo, Chile y México especialmente y Argentina también, me sorprende que veo que hay bastante porcentaje de ahí que no me esperaba que fuera tanto.